glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Casi todo ser humano llega la noche cuando ya lo vence el sueño, posiblemente ya hizo o se ordenó para el día siguiente qué va a ser el día siguiente. Sin embargo, déjame decirte que ese día siguiente, pues todos tenemos nuestras diferentes labores en las diferentes partes donde vivimos en el planeta. Por ejemplo, te puedo decir una persona que vive en Arabia, en los desiertos, una persona que vive, digamos, en una ciudad como Las Vegas, una persona que vive en el campo, que es un agricultor. Todo ser humano planifica su diario vivir. Pero te menciono esto, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, y especialmente los que estamos todavía en las ciudades, cuando nos encontramos en los centros de San José, de Alajuela, de Heredia y Cartago, nos hacemos la pregunta, si nos detenemos y vemos y analizamos que esto ya está colapsando, esto se escapa de las manos, ya es demasiada la gente, la forma en que el ser humano vive en el centro de las ciudades. Fuera de eso, tantos lugares que están llenos de vicios, de pecados, la maldad ha aumentado terriblemente. Entonces las ciudades se van convirtiendo como en un semillero de vicio y mucha gente inteligente, y casi todo el mundo lo hace, cuando llegan las vacaciones abandonan la ciudad y se van al campo, a la playa, a un lugar retirado. Y personas que han trabajado muchos años o que han sido pensionados o que han recibido alguna bendición, tratan de comprar un lugar retirado donde poder vivir y poder estar más seguros y más tranquilos. En esto tienen mucha ventaja los que viven fuera de las ciudades, en la forma en que se ve una ciudad y en la forma en que se ve el campo. Entonces te menciono esto porque quiero dejarte la inquietud para que vayas pensando, ¿qué va a ser de esto dentro de 1, 2, 3, 5 y no quisiera pensar en 10 años? Imagínense cómo va a estar esto. Va a ser un colapso terrible a nivel mundial, porque ya somos más de 7,000 millones de seres humanos en el planeta, y la mayoría de gente está abocada a buscar el centro de las ciudades, porque ahí es donde muchos trabajan y también tristemente es donde hay muchas cosas malas en el cual el ser humano se ha involucrado terriblemente. Y en medio de esta situación, Dios va a seguir trabajando dentro y fuera de las ciudades para ayudar al ser humano, para que el ser humano entienda que por más enredado que esté el día, por más planes que hagamos, hay un ser celestial que está mirando el diario vivir de todo ser humano. Y te lo voy a decir así, y analiza la vida de cada ser humano como si fuera el único que hay en el planeta, porque Él va a llevar un registro exacto de la vida de todo ser humano, porque al final va a ser un juicio sobre la vida de toda persona. Por lo tanto, es muy importante entonces que analices la forma en que estás viviendo diariamente. Los hombres y mujeres no pueden rechazar impunemente los avisos que Dios les envía en su misericordia. Un mensaje fue enviado del cielo al mundo en tiempos de Noé, y la salvación de los hombres dependía de la manera en que aceptaran este mensaje. Igualmente en este tiempo depende de cómo entiendas, cómo comprendas y cómo recibas el mensaje de que vienen acontecimientos de origen divino y que Jesús regresa. Depende cómo lo recibas y lo vivas, así también podrás escapar, porque hay mucha gente que cree y sabe que es así, pero siguen viviendo igual, no hay ningún cambio. Por el hecho de que ella había rechazado la amonestación, el Espíritu de Dios se retiró de esta raza pecadora que pereció en las aguas del diluvio. Y aquí yo quiero recordarte y decirte, ahí murieron mujeres embarazadas, bebés recién nacidos, niños de 1 a 5, 6, 7, 8, 10 años. Murieron mujeres jóvenes, mujeres en estado adulto, abuelitas y abuelitos murieron. Toda la raza pecadora fue destruida. ¿Por qué? Porque Dios había establecido los requerimientos y el mensaje que tuvieron para su tiempo.
Igualmente, en el tiempo de Abraham, la misericordia dejó de alegar con los culpables vecinos de Sodoma, y todos excepto Lot con su mujer y sus 2 hijas fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo. Sí, Sodoma y Gomorra, eso lo puedes ver en el capítulo 19 de Génesis. Esta gente eran sodomitas, practicaban la sodomía. Fueron destruidos. Abraham fue y no encontró ni 10, solo Lot, la esposa y los 2 hijos. Y déjame decirte que a Lot lo tuvieron que sacar casi a la fuerza. Un ángel dice que tuvo que hacerlo de la mano porque no quería salir. La mujer fue sacada casi a empujones, por eso se quedó de camino. Y las 2 hijas ya tenían un sistema de vida como de la ciudad. Incurrieron en el pecado hasta de acostarse con el papá y quedar embarazadas del papá. Eso lo puedes leer ahí en la Escritura. Otro tanto sucedió en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos, incrédulos de aquella generación: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. San Mateo 23:38. Considerando los últimos días, el mismo poder infinito declara respecto de los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, esta gente no quiso recibir la verdad. Dios en su amor y su misericordia se las dio completas para rescatarlos y salvarlos, pero dice la historia y la Escritura que no quisieron recibir esta verdad. Por lo tanto, Dios en este tiempo, como en el pasado, les envía una operación de error para que crean a la mentira. Yo no pienso que esto sea así, a mí no me parece. El pastor dice una cosa, el sacerdote dice una cosa, la religión de mis abuelitos, bueno, papá no piensa así, nosotros, o sea, dice que les envía un espíritu de error para que crean a la mentira. O sea, no consultan un escrito, está, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consistieron en la iniquidad. Eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12. A medida que se rechazan los llamados y las enseñanzas de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se retira y deja a hombres y mujeres en brazos de tanto engaño que les gusta. Sí, es que hay gente, tengo que decírtelo así, hay gente que no va a haber manera ni forma de salvarla, porque les gusta vivir en el pecado, en las cosas malas que saben que a la vista de Dios son incorrectas. Entonces dice que el Espíritu de Dios se va retirando y los deja que sigan viviendo lo que les gusta. Pero todavía Cristo intercede aún por el hombre y la mujer, y le otorgará luz, sabiduría y conocimiento y enseñanza a aquellos que le busquen. O sea, tenemos que buscarlos, tenemos que llegar a Él, al estudio de la palabra. Y déjame decirte que, por cierto, te estamos siempre motivando e insistiendo para que asistas a la iglesia. Para que asistas a la iglesia. Nosotros tenemos la iglesia en Coronado y allá en San Francisco, 2 Ríos. Ahí puedes asistir a la iglesia para que estés con nosotros escuchando la palabra. La asistencia a la iglesia es importante, es necesaria en este tiempo, urgentísima, para que puedan ser abiertos tus sentidos, tus ojos, para que puedas entender y ver lo que está pasando en el planeta. Para cuando estés en la confusión, en el bullicio de las grandes ciudades, te das cuenta que eso no está dentro del plan de Dios. Y que el ser humano está siendo como atado en manojos para el día ajuste final de cuentas. Somos el remanente adventista. Queremos agradecerte por tu sintonía, especialmente a todas las personas que diariamente, a diferentes horas, nos están llamando, no solo para apoyarnos, para agradecernos por el ministerio, sino también para que estemos orando por diferentes circunstancias del ser humano. Y déjame decirte que nosotros oramos diariamente para que usted, querido amigo, amiga, hermano y hermana, con nuestras oraciones usted pueda encontrar el favor, la bendición de Dios, para que Dios pueda solucionar sus necesidades, ya sean físicas, materiales, hogareñas, de trabajo, cualquier necesidad que usted tenga. La Biblia dice que debemos de orar y pedir en oración, y que la oración del justo puede mucho. Unidos en oración estamos tratando de que Dios pueda resolver sus problemas de acuerdo a su voluntad, y también la parte que usted tiene que poner es buscarle a Dios, porque lo que estoy leyendo dice que Él va a ayudar a aquellos que le buscan.
Y no podemos en ningún momento buscar a Dios solo cuando hay necesidades o emergencias. El verdadero Hijo de Dios, tanto en la adversidad como cuando las cosas están bien, en la salud o en la enfermedad, es fiel Hijo de Dios. Debemos de mantenernos dentro del plan divino para que Dios pueda bendecirnos. Donde usted se encuentre, ya sea en su casa, en su hogar, en su oficina, en su trabajo, donde usted se encuentre, gracias por mantenerse siempre con Radio Costa Rica y Canal 19, a través de estos medios que Dios nos ha dado para la predicación del Evangelio, y queremos que Dios le pueda bendecir. Y también agradecer en forma muy especial a todas las personas que especialmente semanalmente, quincenalmente y mensualmente siguen dando sus aportes para que nosotros podamos seguir predicando el Evangelio y compartir las verdades trascendentales y necesarias para la humanidad en este tiempo. Como es nuestra costumbre, vamos a abrir la palabra del Señor y quisiéramos pues pedirle que usted nos acompañe en esta oración para que Dios pueda hablarnos a través de este servidor también, para que lo que yo en esta hora pueda transmitir sea únicamente lo que está en este libro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, nuevamente muchas gracias por cada día que nos das, el aire que respiramos, esta hermosa bóveda celeste, el techo donde vivimos, las personas con las que vivimos. También agradecerte por las personas que nos contratan en sus empresas, en sus trabajos, para que nosotros podamos ser parte de un equipo de trabajo y ganar el sustento, el pan diario de cada día, para solventar nuestras necesidades y vivir una vida básica en nuestras necesidades, con lo necesario para solventar, Señor, nuestro diario vivir. Gracias por todas las personas que hacen posible esto, pero por encima, Señor, estás tú, que eres el que finalmente provee, porque eres el dueño de la materia, y como dueño de la materia, Señor, estás cuidando para que el ser humano pueda tener lo necesario para su diario vivir. Por eso te agradecemos y queremos pedirte que bendigas a todas aquellas personas que están tratando en diferentes áreas, y no necesariamente pueden ser personas muy religiosas, pero que están viviendo los principios, las leyes que has establecido en la vida del ser humano en las diferentes áreas donde nos desarrollamos diariamente. Que tu bendición pueda estar sobre cada hombre, mujer, niño, joven, adulto o anciano, Padre Celestial, que está esforzándose y luchando, Dios, para poder estar en armonía contigo, Señor. Que tú puedas suplir cualquier necesidad conforme a tus muchas misericordias, y que nosotros podamos ser personas totalmente dependientes de las bendiciones divinas para poder honrarte siempre y agradecerte, Señor, por todo lo que nos das diariamente. Bendice la exposición de tu palabra, bendice estos medios de comunicación, Radio Costa Rica, Canal 19, los que operan, sus familiares también, sus seres queridos, Padre, y a todos los que a nivel mundial están trabajando en diferentes medios para anunciarle al mundo que Jesucristo regresa por segunda vez a la tierra, y que debemos de hacer preparativos y estar, Señor, dentro de lo mejor posible, Señor, oh Dios, bien preparados en todo nuestro diario vivir, para que cuando Jesucristo venga podamos recibir la anhelada vida eterna, oh Dios. Bendícenos en esta hora, y que todas estas cosas, Señor, puedan ser una realidad en la vida de todos tus hijos y de aquellos que también se están incorporando a escuchar tu palabra y a este ministerio. Gracias, eterno Dios, en el nombre precioso y bendito de su Hijo amadísimo, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hemos insistido que hay versículos que son fáciles de memorizar en la Biblia y que deberían de estar en la mente de los seres humanos, y agradecemos también a las maestras de las diferentes iglesias que constantemente están tratando de trabajar para que sus diferentes departamentos donde reciben a los niños, puedan también los niños memorizar versículos de la Escritura. En el libro de Ageo, el capítulo 2, el versículo número 8, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso es muy importante que entiendas que todo le pertenece. Es Salmo 24:1, y Ageo 2:8 dice: mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8.
Mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. El ser humano únicamente es un administrador. En el libro de Daniel, el capítulo número 5, vea qué interesante, el libro de Daniel que está después de Ezequiel, el capítulo número 5 nos menciona la siguiente escritura en relación a la historia de un hombre que se llamó Belsasar. Daniel 5:27, este hombre tuvo una historia bastante trágica, porque el mismo día que le llegó la amonestación divina, ese mismo día murió. Pero queremos rescatar el versículo 27 de Daniel 5, dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué mencionamos este versículo? Porque Dios va a juzgar al ser humano por todas las cosas que ha hecho, buenas o malas. Va a ser un juicio justo, pero van a haber muchísimas personas que no les va a alcanzar. ¿Estás escuchando? No les va a alcanzar, porque es más malo lo que hacen, o más omiten o no hacen lo que es bueno, y de bueno tienen muy poquito y están viviendo de acuerdo a su propia opinión. Entonces van a ser como este rey Belsasar. Dice: fue hallado falto y finalmente esa noche pereció. Ahora tienes que entender algo muy importante. El libro de Job antes de Salmos, el capítulo número 14, menciona lo siguiente, Job 14, vea qué interesante lo que menciona este gran hombre que se escribió la escritura. Job 14 menciona los versículos del 1 al 6, te los voy a leer porque es una lectura sencilla, clara, no te voy a hacer mucha explicación en relación a estos 6 versículos. Dice Job 14:1, el hombre o mujer, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Y quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Sí, definitivamente, hermano y hermana, la vida es muy corta. Y hemos de tratar de entender que lo más importante es estar bien con Dios y con sus requerimientos que están en este libro sagrado. Porque todo lo material se va a quedar, no nos vamos a llevar nada. Y la vida es corta. Y la vida está llena de sinsabores. Y eso que en esto estoy hablando de la gente que no pudo ni nacer, o la que murieron siendo niños, o por enfermedades, más la cantidad de gente que muere diariamente en los hospitales. Hay mucho que hablar sobre esto. En 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6 dice la palabra del Señor. 1 Timoteo capítulo 6, los versículos del 6 al 10 dice la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad. Y la piedad es aquella persona que está abocada a las cosas espirituales, a las cosas sagradas, a las cosas de la Biblia, de la iglesia, las cosas de origen celestial. Esa es la verdadera piedad. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que te llevas cuando vas a la sepultura. Así que, este resumen, Pablo dice, así que pongan atención, pues escuche lo que les voy a decir. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y terminamos con el versículo, es que hemos insistido con este versículo para que te lo aprendas de memoria y lo tengas en tu corazón y en tu mente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Problema, dinero, material, teniendo que el ser humano se pierda. San Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21, el sermón profético. Cuidado con los afanes de esta vida.
Cuidado con los afanes de esta vida. Y por ahí en Lucas, puedes leerlo, capítulo 17, versículo 32, la escritura dice: acordaos de la mujer de Lot. Y hay gente que no sabe ni quién es la mujer de Lot. Ni saben qué fue lo que pasó con la mujer de Lot. Dice, acuérdese de lo que le pasó a la mujer de Lot. Porque así millones se perderán, así como se perdió la mujer de Lot, porque tenía su corazón y su vida en lo material. Por eso se convirtió en estatua de sal. Y más, te voy a dar un paréntesis ahí, una información como una cápsula pequeñita. Se convirtió en estatua de sal porque el tipo de rayo que cayó del cielo, que era un tipo de rayo, un fuego celestial, entra en la retina, destruye toda la materia y lo que queda es la sal, nada más. Solo lo que quedó fue sal de esa mujer. Porque Dios quería dejar un precedente para que usted y yo entendamos que tenemos que acordarnos de la mujer de Lot por materialista. Y voy a usar la palabra por mundana, por orgullosa, por soberbia, por desobediente. Se convirtió en estatua de sal. No va a estar en el reino de los cielos. Perdida eternamente. Casi salva. Es mejor que ojalá que en tu vida sea casi me pierdo. Cuidado con casi salvo como la mujer de Lot. En el libro de Malaquías, el capítulo número 3, Malaquías, el capítulo número 3, la escritura nos menciona algo muy importante que Dios le reclamó siempre a su pueblo, al pueblo de Israel en su tiempo, que es aplicable y es lo mismo para nosotros en este tiempo. Si no lo has leído, debes de saberlo. Malaquías capítulo 3. Dice, pero yo Jehová no cambio, no cambio. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Sí, imagínense, ni sabían, estaban tan llenos de pecado y estaban viendo tan mal que no sabían qué les estaba reclamando Dios. Y Dios le contesta en el versículo 8, en versículo 8 de Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Imagínense, ni sabían que habían robado. Y estamos hablando de gente religiosa en el tiempo de Cristo, gente que profesaba alta religión, alta piedad. Eran los líderes máximos, la representación que Dios tenía en aquel tiempo, los israelitas, la única nación que adoraba al Dios verdadero. Se habían deteriorado. Dice, ¿en qué te hemos robado? Y viene la respuesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y viene el versículo 9, porque esto es aplicable para este tiempo. Por eso en el tema pasado empezamos a hablar sobre esto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, ¿cuántos? Toda me habéis robado. Traed todos, ¿quiénes todos? Los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora, dice Jehová de los ejércitos, y si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y también reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto es palabra de Dios. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Entonces Dios hace un reclamo directo, puntual, gráfico sobre la situación en cuanto al diezmo y la ofrenda en relación a ellos en su tiempo. Y déjame decirte algo muy importante en relación a esto. Cuando Jesús en San Mateo capítulo 23, el versículo 23, Él está mencionando ahí, Él menciona, ahí bien claro, menciona que ellos no estaban cumpliendo con algunos asuntos importantes y deberes. Él en San Mateo 23 les dice bien claro que también el diezmo y la ofrenda fue establecido por Él. En San Mateo 23 fue establecido por Él. Y déjame decirte que te voy a explicar algo. En este asunto del diezmo y la ofrenda hay gente que no sabe nada de este tema.
o disculpen la palabra, se hace loco o el tonto, no quieren saber sobre ese tema, porque el ser humano sospecha que hay cierta obligación en esto, entonces trata de ser el ignorante, no quiere oír, no quiere saber sobre esto. Está el que definitivamente sí sabe, y cumple con esto, y está aquel que es el apóstata, es aquel que lo sabe pero no lo practica, y lo niega bajo cualquier excusa, o da alguna explicación humana para evadir este tema. Entonces son tres. Yo no sé en cuál estás, yo espero que estés en el de centro. Es aquel que no quiere saber, que no le interesa, se lo imagina pero lo ignora. Ahí se acomoda para poder evadir este asunto del diezmo y de la ofrenda. Está aquel que sí sabe y fielmente cumple. De hecho que estos son muy pocos, lamentablemente, pero sí hay, gracias a Dios. Por eso el Evangelio se está predicando y por eso nosotros somos un ministerio que estamos sostenidos por diezmos y ofrendas de personas que colaboran en este ministerio, que tienen bien claro que el sistema del diezmo y la ofrenda es establecido por Dios. Y déjame decirte, quiero agregarte de una vez en relación a esto. O sea, hay mucha gente que está involucrada en este ministerio a nivel mundial de la predicación de la palabra. No hablo del remanente adventista, sino estoy hablando de todos aquellos ministerios que son sostenidos por diezmos y pastores que predican la verdad en este tiempo. Si tú estás en los que no quieres saber, en lo que no le interesa, estás en un problema serio, porque tienes que decir que tú tienes la razón y toda esta gente que está predicando a nivel mundial, como el caso nuestro, estamos equivocados, estamos errados. Y estamos diciendo algo que la Biblia no dice cuando la Biblia lo enseña. Entonces imagínate el conflicto que tienes, pero a nosotros no nos vas a dar cuenta. Le tendrás que dar cuenta el día de ajuste de cuentas al Rey de todo el universo, el que estableció esto. En estas palabras, San Mateo 23, Cristo vuelve a condenar el uso de la obligación sagrada. Es una obligación sagrada, es un privilegio, es una bendición, pero es una obligación. Y sobre esto al final te voy a decir algo muy importante para que te des cuenta de la bendición de esto. No descarta la obligación misma. El sistema del diezmo era por Dios ordenado y había sido observado desde los tiempos más remotos hasta que perdure el tiempo y hasta que Él baje por segunda vez a la tierra. Venga por segunda vez por su pueblo hasta que Él venga a la tierra. No va a bajar, pero cuando Él venga a recoger a su iglesia. Es establecido por Dios. Por eso cuando Él reclama en Malaquías, dice ahí bien claro, porque yo no cambio. Él no ha cambiado esto. No lo ha cambiado. Está establecido por Él. Entonces encontramos estar en uno de esos tres grupos. Y mencionamos que para mí el que está en más problemas es el apóstata. ¿Por qué? Porque el apóstata es aquel que estuvo en la iglesia, se comprometió y después dijo no. Y tras de que no lo hace, ahora busca algo en que afanciarse para decir yo por eso no lo doy, yo por esto no lo doy. Entonces está en mayor problema porque eso se le llama un apóstata. Aquella persona que conoció una verdad, la aceptó y ahora la rechaza. Está en contra de esa situación. Qué terrible. En el libro de Éxodo, el capítulo número 20, vea qué interesante. En el libro de Éxodo, el capítulo número 20, vea lo que menciona la Escritura. Ahí están los 10 mandamientos. Éxodo 20, capítulo 20, los 10 mandamientos. Y está el mandamiento número 8 que dice, no hurtarás, no robarás. Y ya vamos a hablar de esto, pero vamos a ir primero a una pausa musical. Que transforma
gracias por estar en sintonía de Radio Costa Rica, Canal 19. Queremos recordarte que estamos abocando para motivarte, y la eternidad quiere ayudarte para que te incorpores, si no lo estás haciendo, a la iglesia, y tengas así como tienes un horario de trabajo, de estudio, también asistas una vez a la semana a la iglesia. Nosotros nos reunimos los sábados de 8:45 hasta las 6 de la tarde. Tenemos una programación variada y tenemos almuerzos todos los sábados para que puedas acompañarnos todos los sábados, tanto en Coronado, donde tenemos la iglesia, como en San Francisco de los Ríos. Dentro del plan divino, toda la escritura nos enseña y nos dice que el ser humano debe de congregarse una vez a la semana, por lo menos, y el día de congregarse en toda la escritura es el sábado. Te motivamos para que puedas unirte a esto y puedas estar en armonía con todos aquellos que a nivel mundial todos los sábados estamos yendo a la iglesia a adorar a Dios, porque el sábado es el día del reposo, no es el domingo. El domingo es una institución de origen católica, no tiene fundamento bíblico, eso lo hemos mencionado cantidad de veces en este programa. Bueno, quisiera mencionarte que estamos en el asunto de los 10 mandamientos en Éxodo 20, y aparece el mandamiento no robarás. Y yo quiero resumiendo porque quiero ser claro, tratar de que lo entiendas en una forma sencilla. Aquí hay un asunto muy delicado y quiero mencionártelo así. Tanto roba una persona que no devuelve el diezmo y la ofrenda, como aquel que lo recibe y no lo usa dentro del plan divino. A los dos los va a castigar Dios, o los va a bendecir Dios si son fieles en diezmos y ofrendas, y el que lo recibe para la predicación del evangelio y para el sostén del ministerio va a recibir bendición. Pero si el que no lo da, ya está en problemas. Y si el que lo recibe y lo gasta en cosas que no son, ese estará dentro de la lista de Mateo capítulo 23, versículo 23. Y déjame decirte que hace muchos años, conversando con un pastor, él me decía, un día andaba en San José, y en aquel tiempo valía la Nación 60 centavos. Y él me dice, iba a comprar un periódico, él era un pastor de la iglesia, iba a comprar un periódico, y en eso se acordó que el dinero con el que iba a gastar ese periódico era parte de los diezmos que da la iglesia y que él recibe de su sueldo como pastor. Y cuando él dijo eso, me puse a pensar, estos 60 centavos fueron tal vez de una costurera, de un albañil, de una persona que trabaja en la municipalidad, de un empleado de una empresa, de una compañía. No voy a gastar el diezmo en esto. Y ahora, cuando yo veo lo que ese pastor dijo hace años, y mucho que podría contarles, y cómo andan ahora los líderes religiosos en este tiempo, yo te diría que están en seriosísimos problemas casi la totalidad de líderes, casi la totalidad. Hay excepciones, gracias a Dios. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener bien claro que el diezmo debe ser utilizado únicamente para el sostén del ministerio y para la predicación del evangelio. Para eso fue establecido el diezmo. Entonces, entran dos responsabilidades, tanto el que lo da como el que lo recibe. Y en esto yo puedo mencionarte que tienes que tener mucho cuidado, porque Dios no quiere que usted esté dando sus diezmos y sus ofrendas en un ministerio que no está predicando el mensaje para este tiempo, que lo maquilla, que no es directo, que tiene ya nexos con sistemas ecuménicos, con músicas, con enseñanzas que no están de acorde a la verdad en este tiempo. Entonces, mucho cuidado, porque también la escritura enseña que somos responsables de saber a quién le damos los diezmos y las ofrendas. Ese asuntito, cuando te dicen, no, usted no se preocupe, usted délos y ya está. No, eso no es así. Usted, como una persona con 5 sentidos, como un hijo, una hija de Dios, no va a estar dando el diezmo a cualquier ministerio. De hecho, que hace muchos años andaba con una familia, así, con un pastor allá, en un lugar largo, y había un amante y había una gente católica recogiendo dinero para construir una iglesia católica, y el pastor terriblemente llegó y echó dinero ahí. Y yo le dije, mire, pastor, ¿qué está haciendo? Le digo, usted está colaborando para que la iglesia católica siga construyendo edificios. Y me dice, ay, yo no pensé en eso. Sí, porque déjame decirte que es que hay veces vivimos una forma de vivir totalmente ajena de lo que es el plan de Dios. Y déjame decirte algo muy importante, que nunca, ni por sus palabras, ni por sus acciones, menoscabó Jesús
la obligación del hombre y de la mujer de presentar sus diezmos y ofrendas. Y aquí hago un llamado especialmente a las mujeres, a las hermanas que ahora han tomado la decisión de abandonar el hogar, muchas, dedicarse a trabajar. Tienen que ser también fieles en diezmos y ofrendas, sacar su diezmo y ofrenda del dinero que reciben, porque esto es palabra de Dios. Y dice que nunca Dios menoscabó la obligación del hombre y a la mujer de devolver sus diezmos y sus ofrendas a Dios. Cristo fue quien dio las indicaciones de toda la ley de diezmos y ofrendas en toda la Escritura. Eso es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra menoscabar, yo quiero esta palabra explicarte. Menoscabar es disminuir, quitar, acortar, deteriorar, deslustrar una cosa, quitándole parte de la estimación o aseamiento que antes tenía, causar mengua o descrédito. Cuando escuchas, no es que eso no es así, es que está equivocado. Cuando tú escuchas todo eso, mira, no prestes oído a eso. Dile, enséñame lo que la Escritura dice, lo que Dios ha dejado escrito en lo que hay en el contenido de este libro. Porque el ser humano es muy dado a explicar y a dar, pero no lo sustenta como un escrito está. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora quiero decirte algo muy importante. El dar el diezmo no te salva, porque ya la salvación fue dada en la cruz del Calvario. La salvación es gratuita, no tiene que ver nada con el diezmo. Yo no diezmo para salvarme, porque ya Cristo me dio la salvación. El diezmo es un requerimiento del Evangelio dentro de las muchas cosas que como cristianos tenemos que hacer. Pero también, si no lo devuelvo, me pierdo, porque le estoy robando a Dios, y un ladrón no entra en el reino de los cielos. El no devolverlo me constituye en un ladrón, una persona que le estoy quitando a Dios la parte que a él le corresponde. Mucho cuidado con esto. Esto es un asunto muy, pero muy delicado, muy delicado. Yo te voy a dar algunos versículos para que los leas, porque el tiempo se me está yendo. 1 Corintios capítulo 6, 9, 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 8 al 11. Y Apocalipsis 21, 8. Ahí está la lista donde aparece mucha gente que menoscaba esto, que no quieren comprometerse y que se están oponiendo a la verdad y que se les conoce como mentirosos, que están engañando a Dios. Y yo quiero decirte algo antes de leer esto, mencionarte algo muy importante. Trata de poner un día 10 sandías en una mesa, 10 sandías. Y yo te diría, cómete esas 10 sandías. No podrías comerte 10, pero hay una sandía que es reservada para Dios. Una que es el diezmo, es sagrada. Esa sandía dice la Biblia que no puedes tocarla, no puedes comértela, es intocable. No puedes ni pensar si puedes usarla o prestarla. Es sagrada esa sandía. Te quedan 9. Si decides dar también ofrenda, pues serían 2 sandías. Te quedan 8. ¿No crees que 8 sandías es demasiado? Pero estamos tan llenos de egoísmo y maneras de pensar y maneras de vivir que no queremos las 10 sandías para nosotros. Y por lo tanto somos personas que estamos siendo infieles en diezmos y ofrendas. Y yo quiero compartir contigo algo que es bastante delicado. Jesús en San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice, no penséis, o sea, no lo lleva al pensamiento de que yo he venido para abrogar o quitar la ley. No he venido para quitar, sino para que se cumpla. Porque esta gente, los judíos, los dirigentes, no estaban cumpliendo. Ni se le ocurra pensar que el diezmo y la ofrenda no es una obligación sagrada establecido por Dios en toda la Escritura. En toda la Escritura. Todo creyente debe de ser sincero en la unión con la iglesia. La prosperidad de la iglesia debe de ser su primer interés. Y a menos que se sienta en la obligación sagrada de lograr una relación con la iglesia, en beneficio para ella, no para sí mismo, la iglesia lo pasará mucho mejor sin él. Dios no quiere ladrones en las iglesias, como lo dicen, tanto el que recibe, que no lo está administrando bien, como el que no lo da, es un ladrón dentro de la iglesia. La iglesia debe de ser, dice, en mi mayor interés. Cada persona que se vincula a la iglesia hace por esto un voto solemne de trabajar para el bienestar de la iglesia de toda consideración mundanal.
le toca conservar una relación viva con Dios, dedicarse con corazón y alma en el gran plan de la redención y manifestar en su vida y en su carácter la excelencia de los mandamientos de Dios en contraste con las costumbres y preceptos del mundo. Toda persona que ha profesado aceptar a Cristo se ha comprometido en ser un obrero espiritual, activa y celosa y fervientemente dice, la obra de su maestro. Cristo espera que cada hombre y mujer cumpla con su deber, sea este el santo y seña de la fila de todos aquellos y aquellas que quieren ser discípulos del Señor Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, mira Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 15, dice la Escritura. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20, del 12 al 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que ven en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero el versículo 15, y él que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces es un asunto que tiene bastante peso. Es parte de la... Ahora, déjame decirte que para nosotros es una bendición y es un privilegio poder dar de lo que Dios nos da, compartir con Él la bendición. Dios ha dado instrucciones especiales concernientes al empleo del diezmo. No es su propósito que su obra se vea estorbada por falta de recursos. Él ha explicado claramente nuestro deber en lo que concierne a esto del diezmo y las ofrendas, a fin de que no se realice un trabajo casual y para que no se cometan errores. La porción que Dios se ha reservado no debe de usarse para ningún otro propósito fuera del que Él ha especificado. Que nadie se sienta libre de retener sus diezmos con el fin de usarlos en su propio juicio. No debe emplearse en caso de emergencia, ni como parezca conveniente, aun en cosas que conciernan a cosas de origen divino. El pastor y ministro, por ejemplo, debe de enseñar a la gente el diezmo como algo sagrado. Este no debe de pensar que puede retenerlo y usarlo según su criterio personal, porque es un ministro el que lo dice. No le pertenece y aún no puede dedicarlo para sí mismo, piense lo que piense. No debe apartar para ningún plan que no sea legítimo establecido por Dios para devolver diezmos y ofrendas. Estos deben de colocarse en la tesorería y considerarse como algo sagrado para el servicio que Él ha designado. Y déjame decirte que sí quiero mencionar que tristemente muchas veces los líderes o dirigentes religiosos maquillan mucho esto para que la gente no se sienta mal. Mis hermanos, el diezmo y la ofrenda es un deber, un requisito sagrado establecido por Dios. Yo te lo voy a decir así: usted está en su derecho de hacer lo que usted quiera, porque Dios no obliga a nadie. Pero cuando tomamos la determinación de ser un cristiano y vincularnos con la iglesia, ya no es si quiero o no quiero, es que debo de dar el diezmo y debo de dar la ofrenda, porque está establecido para la vida de un cristiano. Y aquí yo quiero explicarte algo bien claro, muy importante es esto. Para mí esto tiene mucho peso. Si tú no estás de acuerdo con esto, estás en tu derecho. Pero no andes hablando de lo que Dios ya estableció, porque estás trayendo más condenación sobre tu vida. Si los que ya estamos a nivel mundial y los que estamos trabajando en esto,
y creemos firme en esto porque está en la palabra, y gracias a Dios es algo que está ordenado por Dios, y tú no quieres, mejor mantente ahí calladito, como dicen por ahí, calladito es más bonito, pero no te metas a hablar algo negativo en relación a esto, porque te estás metiendo directamente con el que lo estableció, el dueño de todo el universo, aquel que dijo en Ageo 2:8, mío es el oro y mía es la plata, el que dijo en Malaquías capítulo 3, traigan los diezmos, las ofrendas, porque si no dice que habrá maldición sobre esto. Y quisiera mencionarte algo para ir concluyendo que sí me preocupa, que es lo siguiente. La oración, mucha atención a esto, no tiene por objeto obrar un cambio con Dios. Nos toca a nosotros ponernos en armonía con Dios. No reemplaza el deber. Dios nunca aceptará en lugar del diezmo la oración. Dios, oiga, no aceptará en vez del diezmo la oración hecha aún con frecuencia y con fervor. Cuando decimos, Señor, usted me entiende, es que me pasó esto, es que debo esto, que tengo que comprar esto, Señor, perdóname, y usted me entiende, Dios no va a reemplazar la oración por ese deber sagrado que es el diezmo y la ofrenda. La oración no pagará las deudas a Dios. Mucho cuidado porque esto ya es directamente, mencioné, el que no está metido en esto y que no le interesa, está en seriosísimos problemas. El que sabe lo está haciendo, esperemos que lo esté haciendo fielmente, y ojalá quede un poquito más para que se le lleve una sorpresa, porque un día vamos a estar delante del gran tribunal blanco, todos los muertos resucitados y los vivos estaremos ahí para dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Y está aquel que es el apóstata, aquel que se enreda y anda hablando de esto. Mucho cuidado con esto. Termino leyendo algo pequeñito para ir al versículo final. Dios desea que todos sus mayordomos sigan con exactitud las disposiciones divinas. No deben contradecir los planes del Señor, llevando a cabo alguna obra de caridad, dando un regalo, una ofrenda o ayudando a gente, considerando como le conviene. Dios ha establecido requerimientos de origen divinos, santos y perfectos para este ministerio, para la predicación del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Este es un versículo hermosísimo y con este versículo estamos concluyendo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacenta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Hermanos y hermanas, ¿sabe usted que el Evangelio se podría predicar en más amplitud y se podrían alcanzar más lugares y naciones si los que decimos ser cristianos fuéramos fieles en nuestros diezmos y ofrendas? Para que más misioneros, déjame decirte que ahí en el mundo hay muchas escuelas donde se están preparando personas. Por ejemplo, allá el Evangelio Eterno en Estados Unidos, ellos están preparando misioneros para mandar al mundo. ¿Y cómo los van a mandar al mundo? ¿Con qué dinero? Con fidelidad en los diezmos y en las ofrendas. Y déjame decirte que para mí personalmente, para mí es un gozo, es un privilegio, es una bendición ser copartícipe de que mientras yo estoy durmiendo en mi casa, estoy trabajando con mis diezmos ofrendas, hay personas que están predicando el Evangelio y gente que se está incorporándose a la iglesia. O sea, puedo estar en mi trabajo secular y también puedo estar predicando el Evangelio. Y me es un privilegio saber que cada sábado, cuando pasan el plato de los diezmos, yo tengo el privilegio de decirle a Dios, Señor, gracias porque me diste 8 sandías, las tengo ahí en la casa.
y me van a sobrar, aquí te devuelvo 2, es poco, pero ahí están 2 sandías para que el evangelio se predique y para que yo tenga donde sentarme y quien me enseñe la palabra del Señor. Ojalá Dios te ayude a poder entender y comprender esto y pedirle a Dios que te capacite para que dentro de todos los requerimientos divinos, que es un principio un poco conflictivo, pueda ser algo ya correcto y exacto dentro del plan divino, como lo es en mi vida y en la vida de todos mis hermanos en este ministerio y de ya cientos y miles de personas que a nivel mundial son fieles en los diezmos y ofrendas. Que Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía y déjame decirte, en este tiempo cuida mucho el dinero, porque lo que gastes ahora innecesariamente te va a hacer falta en el futuro. Dios te bendiga. Somos el Remanente Adventista. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo